Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de La Vaca y el Hielo, el podcast donde nos dedicamos a descongelar los mitos nórdicos de manera amena y comprensible. Mi nombre es Orne y les doy la bienvenida al episodio 14, 14º. En este episodio estaremos hablando del dios Njord, de la mitología nórdica, ¿sí? Bueno, em, el episodio anterior les hablé sobre Skadi, ¿sí? Skadi es la diosa del invierno, de los esquiadores, era una gigante y fue pasada a la categoría de diosa y parte de los Aesir luego de, de casarse con Njord. Les conté cómo este matrimonio fue fallido debido a sus diferencias en cuanto al lugar en el que ambos preferían estar, en los que ambos, los lugares que ellos amaban. Njord amaba el mar y Skadi las montañas, entonces, bueno, fueron incompatibles. Te hablé de cómo quizás ella es la madre de los hijos de Njord, Frey y Freya, que hay debate sobre esto. En el capítulo de hoy sabrás por qué. Y bueno, sin mucho más preámbulo, adentrémonos en el capítulo de hoy. Bien, eh, para adentrarme en el capítulo de hoy, necesito hacer, contar, hacer una introducción primero, bueno, y después sabrán por qué. Sin continúo. Se cuenta que un día una mujer vestida, ataviada con relucientes ropas, todas ellas de oro, de los pies a la cabeza, apareció caminando en el Bifrost. Si no recuerdan por capítulos previos, el Bifrost es este puente de arco iris que atraviesa, digamos, como el universo, el infinito, y que hace que se llegue al Asgard, ¿no? A través de este puente de los distintos mundos se puede llegar al Asgard, ¿no? Este puente está custodiado por Heimdall, que es el dios guardián, ¿sí? Que siempre da aviso de quienes llegan y siempre vigila quiénes son los que ingresan a el Asgard a través del... Ya avisa quiénes pisan el Bifrost mucho antes de que lleguen a Asgard. Bien, lo sorprendente fue que esta mujer desconocida no fue quemada por el fuego incandescente del arco iris, porque se dice que está prendido fuego y no cualquiera puede atravesarlo, o sea, solo dioses, algunos gigantes, etcétera. No es fácil, ¿no? A estar ahí. Y además de esto, Heimdall, el guardián de los dioses, no sopló su cuerno para dar aviso de su presencia, o sea, de la presencia de esta misteriosa mujer. Simplemente se la quedó mirando, pues era hermosísima, tan hermosa que el guardián parecía hechizado por su presencia, o sea, estaba embobado, estaba así. Tanto así que no detuvo su entrada a Alaska. O sea, ella pasó como pancha por su casa, ¿no? Como si ella fuera de allí. No pasó nada, no hubo como una alteración. Era tan encantadora, tan hermosa, tan resplandeciente, que todos los Aesir, ¿sí? Los dioses que vivían y venían que vivían y provenían del Asgard, se arremolinaron junto a ella y la adoraron, ¿sí? Pero bueno, ¿quién era esta misteriosa mujer? De dónde venía? ¿Qué hacía allí? Bien, ya estoy con ustedes. El nombre de esta mujer tan misteriosa era, quiero pronunciarlo bien, denme un segundo porque no quiero meter la pata, era Gulevey. Perdón, Gulevey. Se escribe Gulveig, G-U-L-L-B corta E-I-G, y se pronuncia, estoy tratando de darlo mejor aquí, Gulevey, ¿sí? Bien,
Gullivey, esta misteriosa mujer, Gullivey, em, provenía del mundo de los Vanir, los dioses que habitaban en Vanaheim, que era la tierra lejana de los vientos que cantan. De allí, como ya les conté en el episodio sobre Freya, venía Freya, Njord y Frey. Ahora les contaré bien sobre esto, ¿sí? Pero paciencia. De allí venía Gullivey. Así de hermosa como era, Gullivey también era una bruja malvada, ¿sí? Su objetivo en Asgard era conseguir oro, mucho oro, y sabía que los Aesir poseían mucho. Bueno, Gullivey, su nombre significa el poder del oro. Así que bueno, tiene mucho sentido, ¿no? Eh, Como decía, los dioses todos ahí alrededor de ella, totalmente cautivados por su belleza, como queriendo darle regalos, complacerla, que tipo, habla conmigo, como la chica popular del colegio que todo el mundo quiere estar cerca de ella y que agradarle a ella, bueno, así todos así, ¿no? Insoportable. Bueno, ella adoraba toda esta intención porque estaba cumpliendo en parte con el objetivo al que ella había ido. Sin embargo, Odín, el dios supremo, que le faltaría un ojo, pero no tenía ni un pelo de tonto, presintió sus malas intenciones y muy pronto sus sospechas se volvieron certezas. Porque apenas había pasado una hora de su llegada, no más, que los Aesir y las Asnur, los dioses y las diosas de Asgard, comenzaron a discutir acaloradamente entre ellos, sin razón alguna. O sea, la típica cuando hay mal clima o están todos estresados, viste, en la casa y de repente empezás a discutir sin sentido, sin saber por qué. Bueno, así estaban todos, como, me miraste feo, pum, así. Bueno, furioso, Odín se incorporó de su trono y proclamó que Gullivey, perdón, era una bruja siniestra y que por ello debía perecer en la hoguera. Sí, Iglesia Católica, quien te conoce, ¿no? Em, Se creía en esa época que para eliminar a una bruja malvada, esto y estamos hablando antes del martillo de las brujas, del Maleus Maleficarum de la época del medioevo, había que quemarla, ¿no? Esa era la creencia, que para librarse de ella, la única forma era quemarla. De nuevo, la Iglesia Católica no inventó nada. Bueno, cuestión que Gullivey fue llevada a la hoguera, que fue encendida 3 veces, si no una, sino tres. Y las 3 veces la bruja Vanir surgió de ella intacta, pero con una forma diferente. Su amor por el oro ardía más fuerte que las llamas. Ahora bien, ¿qué hicieron los Aesir frente a esto? La dejaron ir. O sea, no se podía hacer mucho más. Hay otras versiones que dicen que finalmente logran asesinarla, con mucho más complejo, pero la versión con la que me quedo yo es la que la dejaron ir. Obviamente ella se fue, obviamente me imagino enojada, riéndose porque se salió con la suya, pero enojada porque, bueno, no creo que a nadie le guste que lo echen a la hoguera, ¿no? Bien, ahora, ¿por qué estoy contando todo esto? Ornella, el capítulo sobre Njord, el dios del verano, los mares y la navegación, que estamos haciendo hablando de Gullivey. Bien, los Vanir, que como ya dije, vivían en Vanaheim, uno de los 9 mundos, se consideraban dioses pacíficos. Tenían otras reglas, otras costumbres, como el incesto, por ejemplo, distintas a las de los Aesir, pero eran dioses pacíficos, no solían meterse en líos, no les gustaban los conflictos, pero cuando Gullivey regresó y se enteraron de lo que había sucedido, se sintieron profundamente ofendidos por el maltrato que había recibido ella, que si bien bruja y todo, provenía de sus tierras en una Vanir más y por ello merecía el mismo respeto que el resto. Con esto, ¿no?, en mente, se dirigen todos ellos, todos los Vanir, al Asgard para vengarse de lo sucedido.
Esta vez, ver los que venían muy aguerridos y con ganas de pincharla, bueno, Heimdall ahora sí da la alarma, ¿no? Da la alarma de ponerse, de prepararse para defender Asgard. Así, tanto los Vanir como los Aesir se dispusieron a pelear, ¿sí? A batallar. Y fue así como tuvo lugar la primera guerra de los 9 mundos, ¿sí? Eh, pero, ¿qué sucedía? Tanto los Vanir como los Aesir eran muy poderosos de los dos bandos, entonces fue una batalla muy pareja. Finalmente se dieron cuenta que ninguno de los dos bandos ganaría. Así que dieron tregua, bajaron las armas y sellaron un trato. El trato consistía en un intercambio de rehenes. Unos Aesir pasarían a vivir con los Vanir y unos Vanir pasarían a vivir con los Aesir por la eternidad. En ningún momento, ningún bando podría abandonar, en ningún rehén de ningún bando podría abandonar el lugar y regresar, porque eso se consideraría un incumplimiento del tratado de paz. Bien, ahora, ¿quiénes fueron por cada lado? Y ya cada vez nos acercamos más a hablar de Njord, que es lo que nos trae aquí hoy. Del lado Aesir entregaron a Hoynir. Hoynir era hermano de Odín, muy apuesto, ¿sí? De largas piernas y muy ágil. Y junto con él, Odín envió a Mimir, el Jotun, ¿sí? El gigante de la sabiduría, lo envió como consejero de Hoynir. Después explicaré por qué. Por parte de los Vanir, entregaron a Njord y a sus hijos Freyr y Freya, los gemelos, con los cuales los Aesir quedaron muy complacidos. Ahora, hubo un pequeñín problemín más. Fue que Hoynir, así de apuesto como era un poco lento de entendederas. O sea, no era como su hermano Odín. Era como que habían recibido los dones como medio... mm, como que Odín, ¿vieron las chicas superpoderosas cuando el padre, que el laboratorista está haciendo como la fórmula y se le cae ay, no, el ingrediente secreto? Bueno, acá pasó eso. Cuando hicieron Odín se les cayó el ingrediente secreto de la sabiduría y para Hoynir quedó así. Bueno, cuestión que Hoynir no podía tomar ninguna decisión sin Mimir, el gigante de la sabiduría, por lo que era la razón por la que Odín había decidido enviar a Mimir junto a Hoynir. Y bueno, Hoynir, nada, de a poco comenzó a demostrar que si bien era muy ágil, era apuesto, era caballeroso, etcétera, no, era un poco bruto, ¿no? Un poco, eh, no era muy ágil para las decisiones, y eso los molestó a los Vanir porque sentían que les habían enviado a alguien tonto y sin valor. Por esto, lo que hicieron fue cortarle la cabeza a Mimir y enviársela a Odín. Odín se sintió muy dolido por esto y volvió o sea, fue hasta Vanaheim, habló con los Vanir y les dijo que Hoynir era uno de los Aesir más antiguos, más respetados, que era su propio hermano, ¿no? Y que él y Mimir, que era el consejero real, podría decirse, era lo mejor que podía enviarles y que en ningún momento había pretendido ofenderlos. Bueno, los Vanir se quedaron contentos con esta respuesta, Hoynir siguió viviendo con ellos y se acabaron las disputas. Odín, muy triste porque le habían cortado la cabeza a Mimir, sopló vida en ella, ya no podía como volver a unírsela al cuerpo, porque creo que el cuerpo había desaparecido aparte, sopló vida en él y la cabeza se dice que al día de hoy sigue aconsejando al dios supremo. Bien, ahora, a Njord. Njord, este dios, había sido enviado como parte de los rehenes al Asgard, perdón. Se dice que tenía un aspecto majestuoso y que era un dios muy bueno, muy benévolo y fructífero, ¿sí? Es el dios del verano, el mar calmo,
el mar costero, sí, ya sé que el mar costero no siempre es calmo, pero bueno, específicamente Njord se encarga de apaciguar y de calmar las aguas en las costas, ¿no? Y en los arrecifes. Njord, a diferencia de Aegir, que es otro dios del que hablaré más adelante, Aegir es el dios del mar profundo del océano y es el dios que sí, es un poco más iracundo, ¿no? Es ese mar más tempestuoso. Aegir yo lo consideraría más como un Poseidón, por ejemplo, ¿no? Para que vean la comparación, digamos. En el caso de Njord, no, es esto, es el mar calmo, también por eso el verano es un poco más benigno, salvo las tormentas, ya lo sé. Y también se lo considera dios de la náutica y la navegación, ¿sí? Y en algunos lugares de la pesca. Hay hay registros bastante modernos, no contemporáneos, porque contemporáneos en nuestra época, pero más cercanos en el tiempo de un culto a Njord y de cómo se lo adoraba en Noruega, Finlandia, etcétera, esos lugares, para beneficiar la pesca, ¿no? Para pedir por una buena pesca, un buen viaje en el mar, etcétera. Em, en el episodio anterior te dije que Njord, que hay una probabilidad de que Njord haya tenido a sus gemelos Frey y Freya con Skadi. Pero otras versiones hablan que es el padre de estos dos por una hermana gemela, a veces innominada, o sea, que era desconocida. Sin embargo, hay una reconstrucción de el nombre de una diosa germánica que Tácito, que es un escritor, ¿sí? Tradujo al latín como Nerthus. Nerthus es un nombre que proviene del nombre Njord. Y aquí es posible que Nerthus sea la hermana gemela y la primera esposa de Njord antes de que los Aesir lo hicieran casarse con Skadi. Entonces, si seguimos esta cronología, quiere decir que Njord primero se casó con Nerthus, tuvieron a Frey y Freya, y de allí ellos irían al Asgard, y es mientras ellos están en el Asgard que se casa con Skadi. La otra posibilidad es que haya el momento en el que Skadi va a pedir venganza por lo que le pasó a su padre, que es lo que relaté en el episodio anterior, que Njord y el resto de los Vanir hayan estado invitados a esta asamblea, a esta reunión, hayan estado todos reunidos, Vanir y Aesir, porque se solían reunir, y allí fue donde le dijeron, bueno, te ofrecemos a uno de los nuestros en matrimonio, porque no estaba aclarado si a quienes ofrecían eran solo Aesirs o también estaban los Vanir. Así que bueno, conclusiones saquen las que quieren, la cronología en la mitología no es algo en lo que se pueda confiar. La morada de Njord, que fue otorgada por los Aesir en el Asgard, es Noatum, que quiere decir pueblo naval. Njord, a su vez, es un dios que está estrechamente relacionado con la fertilidad, igual que todos los Vanir, ¿sí? Todos los dioses provenientes del Vanaheim van a ver que están relacionados con la fertilidad y la prosperidad. Bien, como les estuve contando, este dios, Njord, y sus hijos se unieron a los Aesir como rehenes de los Vanir, luego de que haya tenido lugar esta guerra entre ambos bandos. Sin embargo, pese a ser rehenes, no son maltratados, no son obligados a hacer nada en contra de su voluntad, son considerados parte de la familia de la aristocracia, o sea, parte de los Aesir, ¿no? Y se los considera líderes legítimos. Es más, creo que hasta en un punto tienen más derechos que otros Aesirs o más beneficios, porque por ejemplo Freya, no recuerdo si lo conté en el capítulo, pero lo cuento brevemente, Freya tiene un palacio casi tan grande como el salón, como el palacio de Odín, ¿no? Y ella recibe a la mitad de los héroes caídos en batalla. O sea, es un gran beneficio, es un honor. Sin embargo,
como dije anteriormente, ni Njord, ni Freya, ni Frey son libres de partir para asegurar los intereses mutuos de este tratado de paz. ¿Sí? Bien. El capítulo se me fue mucho en hablar de cómo llegó Njord a Aesir, pero bueno, era como lo más importante. Njord se lo caracteriza por ser muy apacible, por ser un dios absolutamente benévolo que siempre busca lo mejor para los suyos, para los demás, que atienda las plegarias. No está nunca ilustrado como un dios iracundo, ni siquiera cuando, si recuerdan el capítulo de Skadi, cuando tuvieron este conflicto de intereses con ella luego de casarse y no poder estar en el mismo lugar, se lo presenta como un dios muy sensato que busca la felicidad de su esposa y no la obliga a quedarse en un lugar en el que ella no es feliz, y tampoco la presiona a cambiar por él, ¿no? Es esto, por esto es el dios del mar apacible. Ahora bien, mencioné esto de que estaba casado con la hermana, supuestamente llamada Nerthus, y que con ella tuvo a Frey y Freya. Esto por un lado, por una parte de la narrativa tiene mucho sentido porque una práctica común entre los Vanir que los Aesir rechazaban era el incesto. Por eso, por ejemplo, Frigg no es la hermana de Odín, como suele pasar en otras mitologías, por ejemplo, Zeus y Hera. No, Odín y Frigg no son hermanos. eh, entonces, no aprobaban esta práctica. Sin embargo, los Vanir, entre ellos Njord, eran los que tenían el poder de la evidencia, no de la evidencia, perdón, em, el poder de la magia divinatoria y de la magia de la naturaleza, una magia que relacionaríamos hoy más con la Wicca, que era una magia a la que los Aesir tenían miedo. Entonces los Vanir son los que se encargan de enseñarles a los Aesir esta magia. Se dice también que esta magia solo podía ser practicada por mujeres, pero se cree que todos los Vanir la practicaban. Una runa, ¿por qué digo todo esto? Porque una runa relacionada a Njord es la runa Lagu. Cuando haga la sección sobre runas me explayaré más sobre esto, pero Lagu es la runa del agua, tiene mucho sentido, y es la runa del inconsciente, de los sueños. Y se cree que Njord, en su carácter apacible, amable, era el encargado de velar por esas aguas inconscientes, por esas profundidades de manera apacible, ¿no? Como si fuera el dios de los buenos sueños, no de las pesadillas. Eh, y está relacionado a esta relación, esta unión con la magia que tenían los Vanir. Y bien, la última parte no estuvo guionada, me olvidé de guionarla, así que bueno, si salió un poco trastabillada, pido disculpas. Y eso es todo por hoy. Ese es el capítulo de hoy. Espero que tengan un excelente viernes, un muy buen fin de semana y les agradezco por haberme acompañado en otro capítulo de La Vaca y el Hielo. Ahora me tomaré unos segundos para leer algunos comentarios de capítulos anteriores. Tengo varios comentarios, voy a leer algunos que tenía pendientes, ¿sí? Así que bien. Comentarios de YouTube. Jorge B.5237 dice, desde el capítulo de las normas. Tengo una duda. Norna Gesta solo podía morir cuando la vela, o podría morir cuando la vela se consumiera, o sea, era inmortal, las heridas en batalla o el tiempo no lo podían matar. Eso lo convierte en algo más que un dios, porque los dioses dependían de consumir la fruta de la inmortalidad. Sí y no. Sí, tenía un grado de inmortalidad porque las Nornas habían predicho, habían asegurado que Norna Gesta no moriría en tanto y en cuanto la vela no se consumiera. O sea, Skuld, la última Norna, había predicho que su vida seguiría siendo
saludable, que seguiría rebosante de vida, en tanto en cuanto la vela no se consumiera. Es muy probable que haya tenido también una protección en las batallas y que ni siquiera haya sido herido directamente, eh, pero esto no lo hace más que un dios, porque si bien los dioses dependían de consumir la fruta de la inmortalidad, los dioses tenían poderes y tenían otra categoría. Norna-Gesta era un hombre común, no tenía ningún tipo de poder, ningún tipo de injerencia sobre el, no sé, el tiempo, el mar, el clima, eh, ¿qué más? Los cultivos, etcétera. Él no podía, por ejemplo, malograr o mejorar un cultivo, por ejemplo, ¿no? Pero sí tenía como esta inmortalidad otorgada en beneficio de las normas. Espero haber respondido la pregunta. Gracias por preguntar, gracias por escuchar. Bien, después Alejandra Galeano nos dejó un comentario en el capítulo de Skadi que dice: Pobre Skadi, pasar del silencio de la montaña al mar que es ruidoso de por sí. Sumarle las gaviotas que son insoportables. Igual que en la montaña, perdón, en la montaña hay que estar lejos de los surcos de aguas o cascadas, porque también molesta. Claro, cada uno, se refiere a Njord y Skadi, tenía amor por su lugar en el mundo y el amor hace que no haya defectos. Coincido totalmente, ¿no? Cada uno prefería un lugar al otro. Hermosa reflexión, muy lindo comentario. Bueno, eso es todo por hoy. Les agradezco. Díganme en comentarios qué les pareció. Y los espero el próximo viernes en un nuevo capítulo de La Vaca y el Hielo. Yo soy Orne y nos estamos viendo, escuchando. Hasta luego. Chao, chao. Adiosito.